Buenas tardes, estimados. Por favor, encender las cámaras. Ya le he dicho que es parte de la evaluación de la nota número 1, considerado como el 10%. Es un parámetro de evaluación también, ¿sí? Bueno, vamos a continuar hoy con la unidad número 3, correspondiente a... Vamos a continuar hoy con la unidad número 3 de la asignatura. Ya están los elementos, los materiales didácticos subidos al aula virtual. Se encuentran dos videos, dos links de los videos que ustedes pueden adquirirlo. Por favor, revísenlo para que ustedes puedan hacer las respectivas tareas dentro de la nota 3 y la nota 4. ¿Sí? Ok. Listo. Por favor, cualquier consulta me van indicando, ¿sí? Hoy vamos a ver sobre la unidad 3, los conceptos generales sobre la infraestructura y el equipamiento del transporte terrestre. ¿Sí? La infraestructura del transporte, ¿sí? ¿Cuál es la jerarquización de las vías? En su base, las características. La infraestructura del transporte se trata de una serie de construcciones que se integran en un sistema de transporte y por la que circulan los vehículos, ¿sí? La infraestructura de transporte es el sustento de una economía moderna y contribuye significativamente al crecimiento económico y nuestro bienestar, tanto local como nacional. Sí, es muy importante el tema de la transportación en las vías. ¿A qué llamamos infraestructura de transporte? Esta definición abarca desde construcciones que conforman el sistema vial para el desplazamiento de los vehículos dentro de la infraestructura vial, como de aquellas destinadas al depósito, almacenamiento y otra transferencia de las mercancías desde un vehículo a otro, ¿sí? Hay que tener claro que en estos casos, para el tema de transporte de mercancía o transporte de víveres de primera necesidad, muchas veces no pueden, van a llegar a cantones que no tienen la capacidad o las vías jerarquizadas para poder determinar en esta vía puede ingresar un vehículo de transporte de carga liviana o pesada y muchas veces no pueden. ¿Por qué motivo? Porque hay el problema de que los cables de tensión eléctrica son muy bajos, ¿sí? Y en estos casos tienen que hacer transbordos fuera de la ciudad. ¿Sí? Hacen en un anillo, en una carretera fuera de la ciudad, hace transbordo en vehículos más livianos y pueden ingresar a los vehículos. Entonces, eso es un grave error dentro de la planificación urbana que tenemos que considerar para que una ciudad crezca económicamente, ¿sí? Porque en este caso genera rubros, genera que los vehículos en este caso cobren más el tema y que los víveres en este caso lleguen a tener un alto valor. Porque le hablaba de las redes viales a nivel nacional, ¿no? Debido a la innumerable cantidad de posibles combinaciones de orígenes y destinos, la infraestructura de transporte adopta la configuración de una red. La infraestructura de transporte no solo consiste en mover a personas y bienes, sino también en una parte esencial al crecimiento económico continuo y al desarrollo social de los países. ¿Sí? Esto es muy claro, ¿sí? Es muy importante el tema de la planificación urbana para el crecimiento tanto económico, social igual. Una infraestructura de transporte resistente brinda acceso a diferentes servicios con un mínimo de impacto social, económico y ambiental, y es capaz de resistir las interrupciones y absorber las perturbaciones en efectos extremos y en desastres, adaptándose a las condiciones cambiantes. Ahora, ¿cuál sería la importancia de la infraestructura del transporte? ¿Sí? Como se lo venía diciendo al principio, el transporte es vital para el buen funcionamiento de las actividades económicas y una clave para garantizar el bienestar social y la cohesión de la población.
El transporte garantiza la movilidad diaria de las personas y es crucial para la producción y distribución de mercancías, ¿sí? Todo esto de aquí depende de los altos costos. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en ciudades metrópolis, ciudades grandes de nuestro país, que a lo mejor dicen, no, allá es mucho más barato que acá. ¿Pero por qué motivo? Porque tienen la facilidad de ingreso. Porque tienen una red vial estatal donde pueden ingresar mucho más rápido y vehículos de carga mucho, de mucho peso, donde pueden ingresar varios temas de mercancía, y esto lo que hace es que los valores disminuyan un poco. No obstante, en otros cantones que tienen que haber más desembarque, tienen que haber más tema de movilización, donde hace que genere un costo mayor, ¿sí? En este caso. El transporte garantiza la movilidad diaria de las personas y es crucial para la producción y distribución de mercancía, y una infraestructura adecuada es una condición previa fundamental para el sistema de transporte terrestre. Dentro de la infraestructura vial del Ecuador, el Ecuador cuenta con una infraestructura vial compuesta por una red de carreteras que se extiende sobre los 9.736.90 kilómetros lineales, ¿sí? En este caso. Clasificaciones de las vías. Es muy importante saber sobre las clasificaciones de las vías dentro de sus conceptos y las clases de vía que tienen, ¿sí? Jerarquizada en este caso, ¿no? Son las estructuras de diferentes tipos construidas para la movilidad terrestre de los vehículos, ciclistas, peatones y semovientes, y constituye un esencial medio de comunicación que une regiones, provincias, cantones y parroquias, ¿sí? No es lo mismo una carretera estatal, una troncal nacional, que un camino, un sendero que nos lleve hasta una parroquia. Es por eso que le estoy diciendo de la jerarquización de las vías, y también dentro de la planificación urbana no podemos optar por tener una dimensión de una carretera de primer orden con un sendero, un camino vecinal que nos lleve a una parroquia, en este caso, ¿no? Cuya forma constitutiva contiene la plataforma de circulación que comprende todas las facilidades necesarias para garantizar la adecuada circulación, incluyendo aquellas definidas como el derecho de vía. ¿Cuál tiene el derecho de vía? ¿Sí? Es por eso el tema del concepto de la clase de vía dentro de la jerarquización de las vías a nivel nacional. Ahora vamos a entrar al contexto, ¿sí? Hay varios tipos de clasificación por características. En este caso vamos a hablar sobre la característica de la clase de vía, pero por su diseño, ¿sí? Tenemos autopista, autovías y unas vías rápidas. ¿Cuáles son las autopistas? Son las vías de alta capacidad, planificadas, construidas y señalizadas, con características geométricas y estructurales propias. Poseen accesos especiales tendientes a proveer velocidades y constantes niveles de servicio y seguridad a los usuarios. ¿Cuáles son las autovías? Son las que no reuniendo todos los requisitos de la autopista, tienen calzadas separadas para cada sentido de circulación y limitación de accesos a las propiedades colindantes. Y las vías rápidas son aquellas vías de una sola calzada con 2 carriles de circulación y con limitaciones total de acceso a las propiedades colindantes, ¿sí? En este caso vamos de mayor a menor. Ahora, ¿cuáles tenemos? Ahora ya vienen dentro de las vías rápidas las que le siguen, las carreteras, ¿no? En este caso. ¿Cuáles serían las carreteras? Son aquellas vías que responden a las características de diseño geométrico y de tipo estructural establecidas con las normas generales de diseños emitidas por el Ministerio Rector. ¿Cuál sería el Ministerio Rector que está encargado de las vías? Netamente es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿sí? No, que sí, que esto, que... Ok. Netamente la planificación, construcción, etcétera, es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿sí? Dentro de la regulación y control, y ahí sí ya tenemos la Agencia Nacional de Tránsito, ¿sí? Caminos vecinales. ¿A qué se deben los caminos vecinales? Son aquellas vías que sirven para comunicar preferentemente áreas rurales internas, ¿sí? Como caseríos, recintos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una diferenciación en este caso
dentro de la ingeniería, dentro de la construcción de carreteras, para que ustedes la tengan claro, que en este caso las carreteras siempre van a estar hechas de un pavimento rígido o un pavimento flexible. ¿Sí? ¿Cuál es el pavimento rígido? El hormigón. ¿Cuál es el pavimento flexible? Es el asfalto, ¿sí? El asfalto, en este caso, ¿no? Y ahí ya depende, en estos casos, dentro del estudio de suelo que tenga para la construcción de esta vía, dependiendo, ¿no? Dice, pero ¿por qué a lo mejor dentro de esta carretera es de pavimento flexible y por qué dentro de esta otra carretera es un pavimento rígido, ¿sí? Eso ya depende del estudio de suelo. Hay suelos que, por ejemplo, son demasiado arcillosos, donde tienen otro tipo de materiales a construir, porque a lo mejor la arcilla se expande y puede, en este caso, un pavimento rígido, cortarlo, no hacer un corte, un daño estructural por corte. O a lo mejor si es un pavimento flexible, ahora sí conviene si es una arcilla expansiva, porque a lo mejor si ustedes se han dado cuenta, hay unas vías que es de asfalto, ahí hay como que desniveles así, ¿no? En este caso tenemos esta falla, pero es netamente por el suelo, por el tema de la lluvia, tema del drenaje, etcétera, 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 ¿sí? Pero los caminos vecinales simplemente o es de mejoramiento de de un material mejorado o a su vez de terreno natural, en este caso caseríos o recintos, ¿sí? Y dentro de la zona urbana, igual, ¿no? Son el conjunto de vías que conforman la zona urbana del cantón, la cabecera parroquial rural y aquellas vías que de conformidad con cada planificación municipal estén ubicadas en zonas de expansión urbana, ¿sí? Siempre dentro de la planificación urbana de un cantón tenemos que priorizar cuál es vía de primer orden, cuál es una vía de segundo orden, cuál es una vía de tercer orden y cuál es una vía ya netamente de la zona rural o a su vez un camino vecinal, ¿sí? ¿Cuáles serían unas vías consideradas como de primer orden o vías principales? Son las que se generan el ingreso directamente, ¿no? Generan el ingreso de vehículos de carga liviana y carga pesada. Es por eso que dentro de la planificación que no se daba en los últimos tiempos por algunos GAT, optaban porque el terminal terrestre quedara en el centro de la ciudad, ¿sí? Cosa que los vehículos de transporte público tenían que ingresar al centro de la ciudad, generando un caos vehicular para poder llegar a su destino, que era la terminal terrestre. Y hay algunos GAT que han optado por dejar las terminales terrestres ya netamente en los linderos, por decirlo así, que limitan con otros cantones para que no generen ese ingreso al centro de la ciudad y genere colapso, ¿sí? Ya empleando una ruta por una carretera como tal para que no genere este tipo de colapso y a su vez no tanto por el colapso, sino que no genere ese accidente con personas lesionadas, con personas fallecidas. Es decir, en este caso, las decisiones de estos GAT es en base a reducir la morbilidad y reducir la mortalidad, en base a los accidentes de tránsito. Ahora, por su funcionalidad. Hay vías nacionales, hay vías locales y hay vías de servidumbre. ¿Cuáles serían las vías nacionales? Son el conjunto total de las carreteras y caminos existentes en el territorio ecuatoriano. ¿Cuáles son las vías locales? Son los caminos diseñados exclusivamente para conectar los distintos centros poblados o de actividad económica con las vías colectoras o secundarias. ¿Y cuáles son las vías de servidumbre? Que se establecerán por excepción las vías por servidumbre como aquellos caminos previstos para otorgar acceso a terrenos privados y dentro de ellos. Ahora, por otra característica, por su dominio. Hay caminos públicos y caminos privados, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son los caminos públicos? Son todas las vías de tránsito terrestre de dominio de uso público construidas para el uso y goce común, así como aquellas que no siendo de titularidad pública hayan sido declaradas de uso público, ¿sí? Ejemplo, cualquier tipo de carretera de circulación vehicular que está regularizada y controlada por los gobiernos autónomos descentralizados o a su vez por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los caminos privados son aquellos que se construyen a expensas de los particulares en terrenos de su pertenencia,
cuyo dominio no se altera salvo lo previsto en la ley, aunque los propietarios permitan el uso y goce de todas, ¿no? Un claro ejemplo de un camino privado es dentro de una urbanización, en este caso, ¿sí? Es algo privado, pero que utilizan todas las personas que viven dentro de allí, ¿sí? Listo. ¿Cuáles son los componentes funcionales y operativos? Son aquellas estructuras adheridas a las vías terrestres destinadas a ordenar, mejorar la fluidez y seguridad vial del transporte terrestre que contribuyan a un mejor servicio público de vialidad, tales como puentes, intercambiadores, facilitadores de tránsito, estaciones de peaje, pesaje de vehículo, estaciones de inspección, estacionamientos para emergencia y señalización acordes a las normas dictadas para el ejemplo, ¿sí? No se equivoquen, hay una diferencia entre puente, intercambiador, facilitador o a lo mejor un viaducto, ¿sí? Netamente un puente es cuando por debajo hay agua, ¿sí? Los demás son intercambiadores, facilitadores de tránsito y viaductos, en este caso, ¿no? Listo. Forman parte integrante de la infraestructura vial los senderos laterales para peatones y animales, los taludes, las cunetas o zanjas de desagüe, que siempre van a los costados, siempre hay que dejar unos 15 milímetros por ahí para generar este tipo de desagüe, los terraplenes, puentes, obras de arte de cualquier género, habitaciones para guardar puentes, camineros y otros requerimientos analógicos y permanentes. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta aquí correspondiente a lo que hemos visto dentro de la unidad 3? Ok. Ya han pasado 25 minutos, ya tuvieron el tiempo suficiente para poner su asistencia. Ya voy a cerrar el tema de la asistencia. Ok, seguimos. Ya vimos dentro de la jerarquización, ya hay algunos tipos de vías, sea estas vías nacionales, locales, servidumbres, etcétera. También le he mencionado sobre por qué, por su diseño, etcétera. Ya hemos visto. Ahora vamos a ver dentro de la conservación de la infraestructura del transporte terrestre, cómo a lo mejor podemos conservar la infraestructura del transporte terrestre. Bueno, aquí tenemos una responsabilidad, ¿no? El gobierno central, dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y los gobiernos autónomos descentralizados en su jurisdicción, a través de la Dirección de Transporte y Obras Públicas, tienen la obligación de mantener la infraestructura del transporte terrestre, la señalización y los dispositivos de control y de seguridad vial que estuvieran a su cargo, ¿sí? Ok, ya sabemos que dentro de algunos cantones no se hay la señalización debida y por eso a lo mejor eleva el margen de el margen de morbilidad y de mortalidad, en este caso, de los accidentes de tránsito, ¿sí? Hay que quedar muy claro en esto, que tenemos que comenzar de menos a más, en este caso, ¿no? Siempre comenzar señalizando a las vías de primer orden y posterior vía de segundo orden y a lo mejor, en este caso, ¿no? Por eso es muy importante, en la clase anterior estábamos viendo sobre el tema del estacionamiento, pero es mucho más allá la planificación urbana de un estacionamiento, es mucho más allá. Estamos hablando de la manera técnica tanto de la línea divisora de carril, las líneas Berman, los pasos de seguridad peatonal, dentro de la señalización horizontal integral. No tanto la señalización horizontal integral, sino la señalización vertical igualmente. ¿Sí?
donde también me preguntaba si hay unas medidas estandarizadas. Sí la hay, donde la indica la norma INE, la 004, parte 1, parte 2, parte 1, señalización vertical, parte 2, señalización horizontal, 4 y 5 semáforos. El 4 es un tema de alfabetización y la sexta que es netamente de ciclovía. La podemos revisar dentro de la página de la Agencia Nacional de Tránsito. Las tareas y obras de mantenimiento podrán ser ejecutadas por otro nivel de gobierno distinto al titular, previo convenio suscrito con la autoridad competente. Sí, en este caso también podemos lograr, o se puede lograr dentro de las políticas públicas, generar que a lo mejor alguien quiera otorgar un crédito no reembolsable. ¿Qué quiere decir no reembolsable? Que no tenga que pagar el municipio, o a lo mejor no reembolsable en un porcentaje, el 30% sí, el 70% no, etcétera, y de esta manera se logra que a lo mejor una obra de gran envergadura para un cantón pequeño lo puedan sobrellevar, en este caso a través de gestiones, pero eso es gestión dentro de la política pública, ¿sí? En manera internacional hay muchos organismos que apoyan con créditos no reembolsables para poder otorgar algún tipo de vía de acceso y que en este cantón, en este caso, pueda generar algún tipo de economía. Notificación sobre daños. Las personas que conozcan los daños que se produjeran dentro de la infraestructura del transporte terrestre, la señalización y los dispositivos de control y de seguridad vial lo pondrán en conocimiento de la autoridad del Ministerio Rector. ¿Cuál es el Ministerio Rector? Nacional, Ministerio de Transporte y Obra Pública. Local, la Dirección de Transporte y Obra Pública en este caso, ¿no? Y los gobiernos autónomos descentralizados de la circunscripción, quienes deberán adoptar las medidas inmediatas para atenderlo dentro del ámbito de su competencia. ¿Sí? ¿Cuáles son el tipo de reparaciones? En este caso, ¿no? Netamente, sin perjuicio de las sanciones, tanto administrativas, civiles o penales, a que hayan lugar, todo daño causado al patrimonio vial deberá ser inmediatamente reparado por su autor, sea persona natural o jurídica, ¿sí? Es decir, hacemos daño a un bien público, a una carretera, sea con un accidente de tránsito o cualquier otro tipo de, a lo mejor vandalismo, etcétera. Esta persona que hace daño a este bien público tiene que inmediatamente reparar. Sea este caso, persona natural. ¿Cuál es una persona natural? Cualquiera de nosotros, ¿sí? Cualquiera de nosotros es una persona natural. ¿Cuál es una personalidad jurídica? Una empresa, una compañía. Ahí es donde hablamos de una personalidad jurídica, ¿sí? En este caso hay vehículos que están matriculados a nombre de empresas, en este caso de personalidad jurídica, que tienen su RUC y generan algún tipo de accidente, etcétera, daño al bien público, a la vía, donde tendrán que, en este caso, repararla de manera inmediata, ¿sí? De manera inmediata. Dentro de la señalización vertical, horizontal y temporal, así como los implementos y equipamientos necesarios para la seguridad vial integral, tanto la señalización horizontal como la vertical en la infraestructura del transporte terrestre deberá cumplir con los criterios técnicos y estandarizados internacionales y el reglamento técnico sobre la materia, emitido por la autoridad competente sobre la normalización en el Ecuador. Esto es claro, ¿sí? Si ustedes algún día trabajan dentro de la parte técnica, dentro de la parte de señalización, dentro de la parte de planificación urbana de algún tipo de gobierno, sea este local o nacional, siempre tenemos que regirnos a la normativa vigente, ¿sí? Ok, estamos siempre pendientes de las actualizaciones, estamos siempre pendientes de que se reforman las normativas por cada motivo, pero nosotros siempre tenemos que regirnos a las normativas, ¿sí? Si la normativa nos dice esta franja es de 100 milímetros, como lo que hablábamos en la vez pasada, dentro del estacionamiento, tanto en paralelo como también perpendicular, si nos dice 100 milímetros, es 100 milímetros. No es porque a mí no, es que más bonito se me ve 150 milímetros. No, tenemos que hacerlo netamente como nos indica la normativa técnica, ¿sí? En este caso, ¿no?
Por ejemplo, le voy a dar un claro ejemplo que ya lo vamos a analizar en este caso. Es muy común que dentro de la ciudadanía vayan a solicitar a los gobiernos, tanto locales como nacionales, la implementación de reductores de velocidad o resaltos, ¿sí? ¿Y cuál es este tipo de motivo? Hay aquí, la normativa INEN indican varias opciones que ustedes, varios lineamientos que ustedes tienen que seguir para poder completar que usted en realidad haya un estudio técnico en donde indica, sí, ok, aquí debe ir un reductor de velocidad, un resalto, con las medidas técnicas, con las especificaciones técnicas correspondientes para que cumpla su función, en este caso, de disminuir la velocidad de los vehículos, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto que hay reductores de velocidad donde en realidad no cumple su función, no descansa el vehículo, sino que golpea el vehículo, no amortigua el vehículo, cae un solo, en donde genera molestia a la ciudadanía, en donde genera daños incluso al bien privado, ¿sí? En este caso tenemos que ser conscientes. No es decir, no, sabe que aquí hacemos un reductor de velocidad y le ponemos 2 metros de ancho y a lo mejor le hacemos de un 10% de entrada, de pendiente de entrada y salida y ya se acabó. No, no es eso, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver dentro de la normativa INEN que nos dicen, ya tal cual con las especificaciones técnicas. A lo mejor nosotros no vamos a ser constructores. A lo mejor es ustedes no van a ser constructores, ¿sí? A lo mejor ustedes no van a ser constructores como tal, pero a lo mejor sí ustedes van a entrar dentro de un proceso de fiscalización. Al momento de que contraten una empresa externa y que ellos lleguen a construirlo como tal, pero ustedes tienen que verificar dentro de la normativa técnica y medir y tantas cosas para hacer un tipo de fiscalización en este caso. Bueno, dentro de la remoción de obstáculos, a la autoridad competente le corresponde remover los obstáculos colocados en la infraestructura del transporte terrestre que no hayan sido previstos en el diseño y trazado del proyecto, no cumpla una función o no hayan sido debidamente autorizados si esto implica un riesgo para la persona, ¿sí? Vuelvo y le repito, a la autoridad competente le corresponde remover los obstáculos colocados en la infraestructura del transporte terrestre que no hayan sido previstos en el diseño y el trazado del proyecto y no cumplan con ninguna función, sino debidamente autorizados. Si estos implican un riesgo para la persona, ¿sí? En este caso, nosotros mismos, a lo mejor si cumplimos con una función de un cargo público, tenemos que hacer la remoción de este obstáculo para elevar el margen de seguridad vial. Bueno, el uso temporal de caminos privados. ¿Cuándo se da el uso temporal de caminos privados? La vida que queden intransitables por A o B motivo, puede ser un deslave, puede ser algún tipo de accidente por completo o un sector de la misma, se puede circular temporalmente por los caminos privados o terrenos colindantes que sean necesarios para mantener el tránsito, ¿sí? En este caso, la libre movilidad, el derecho a la libre movilidad que está dentro de la Constitución. Se restablece la movilidad a su estado anterior una vez reparado el daño. Claro, nosotros vamos a lo mejor ocupar este camino privado o este terreno colindante, pero no va a ser siempre. A lo mejor se concluye el tema del problema como tal, se da solución y en este caso ya hemos recuperado nuestra movilidad en este caso, ¿no? La utilización de maquinarias y herramientas particulares. Cuando existe una emergencia de extrema necesidad que lo exija, y no se llegara a un acuerdo, podrán utilizarse maquinarias y herramientas aún de particulares, pagando un precio equitativo que compense el uso, ¿no? En este caso es netamente el alquiler, las reparaciones necesarias y cualquier daño que se ocasione. En tal caso, las maquinarias y las herramientas serán utilizadas por el tiempo indispensable y en lo posible con el propio personal que habitualmente opere en las maquinarias, en este caso, ¿no?
¿Cuáles son las filtraciones o los desbordamientos de los canales o acueductos? ¿Sí? Los canales y cualquier acueducto adyacente al sistema de infraestructura del transporte terrestre que por escorrentías superficiales. ¿Cuál es una escorrentía superficial? ¿Sí? Es netamente, por decirlo así, para que ustedes entiendan, cuando el agua pasa de manera arriba en la calle. ¿Sí? Es una escorrentía superficial. Filtraciones o desbordamientos amenacen con dañar o dañar en la estructura serán reparados por el dueño o autor en los plazos que señale la autoridad competente. ¿Sí? En este caso, hay ciudades que no hay el control como tal de que generen, de que una construcción tenga un permiso como tal de construcción, sino que construyen así al andar y no generan algún tipo de planificación, un tipo de control, un plano estructural, un plano sanitario en este caso, que genere dentro de la entrada de aguas, dentro de la entrada de agua potable o la expulsión de aguas servidas como tal, ¿sí? A lo mejor generan, ponen ahí un tubo PVC de unas 2 pulgadas y generan que se salga algún tipo de líquido donde genere un daño a la calle. Entonces, en este caso, el dueño netamente como tal tiene que reparar este tipo de daño dentro de los plazos que lo determine la autoridad competente. También podemos ver dentro de la prevención de derrumbes, en este caso como tal, los que viven un poco alto en la sierra en este caso, el dueño del predio colindante con una infraestructura del transporte terrestre será responsable por derrumbe provocados por culpa o negligencia comprobada por el tratamiento de las aguas sobrantes o residuales propias de su actividad, ¿sí? Los propietarios de terrenos colindantes a la infraestructura vial que realicen las actividades no pueden realizar obras que pongan en riesgo dicha infraestructura, ¿sí? Ok. Dentro de la previsión de afectación a la seguridad del tránsito, en este caso, pongamos mucha atención, se prohíbe dentro del derecho de vía de la infraestructura del transporte terrestre la construcción o apertura de accesos a las propiedades aledañas a las vías fuera de las zonas diseñadas para tal efecto. Cualquier obra que requiera realizarse en una vía pública deberá ser previamente autorizada por la máxima autoridad de la entidad competente. ¿Sí? Siempre tiene que haber una planificación en este caso cuando se vayan a hacer algún tipo de obra como tal, ¿no? Hay algunos técnicos que dentro de la fiscalización de esta obra pueden constatar de que se hagan bien las cosas, ¿sí? Es deber de todos cuidar la infraestructura vial. Así que cuiden la infraestructura vial, es lo que genera la movilización de la economía en nuestro país como tal. Si ustedes mismos se dan cuenta, un claro ejemplo de que cuando se paraliza el Ecuador o se paraliza nuestro país por las movilizaciones, por algún motivo, netamente lo que genera es el alto costo de la comida, el alto costo de algunas situaciones personales, donde, ¿por qué motivo? Por el tema del transporte. Siempre cuando hay algún tipo de situaciones, lo primero que hacen es cortar el transporte porque es allí donde se moviliza todo. Es allí donde se paraliza todo, es allí donde sube todo de precio y es donde tenemos que saber cuidar nuestra estructura vial. Bueno, hasta aquí correspondiente a la clase de la unidad número 3. Estoy atento a las preguntas si las hubiera. ¿Sí? Si no, voy a dar el espacio a los 15 minutos que faltan para tratar de explicar, así como le expliqué dentro del estacionamiento, a lo mejor la planificación urbana de lo más común que te piden dentro de la planificación en un cantón
qué son los reductores de velocidad? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cuáles tenemos que aplicar? ¿Cuáles son los lineamientos que nos dice la normativa INE como tal para poder aplicar dónde sí y dónde no? ¿Sí? No podemos poner un reductor de velocidad así porque de generar un beneficio genera un perjuicio a la ciudadanía. ¿Sí? Esto es muy importante. Hay algunas ciudades que ponen a lo loco ponen reductores de velocidad sin hacer un estudio previo o a lo mejor basándose en la normativa INE. ¿Sí? Voy a dar 3 minutos más para que puedan ingresar los que todavía no han ingresado a la asistencia. Voy a habilitar de nuevo la asistencia. Por favor, voy a enviar nuevamente el link para que los que aún no generen la asistencia lo puedan hacer. Listo. Bueno, voy a tratar de explicarles ahora, en estos 15 minutos que faltan de la clase sincrónica. Vuelvo y les repito, ahorita pasaremos a una clase asincrónica donde usted podrá revisar dentro de la unidad 3 de la materia, donde están subidos un PDF y dos links de unos videos que usted los tiene que observar, ¿sí? Que usted netamente lo tiene que observar. Dentro de la unidad 3, que es la infraestructura del transporte terrestre, ¿sí? Hay dos links, un PDF y las dos diapositivas que yo le he presentado el día de hoy. ¿Ok? Listo. Vamos a hablar un poco, dentro de estos minutos que faltan, dentro de la clase sincrónica, para poder pasar a la clase sincrónica y puedan observar los videos. Me, me ponen en el chat si ven la pantalla con un like. Pueden ver la pantalla, la normativa INE. Ok, gracias, Aragoni. Verás, dentro del control como tal, le voy a dar la definición de un resalto. Un resalto no es nada más que un reductor de velocidad. Voy a ir un poco más arriba. Esta es la normativa INE. Ya le he dicho que la pueden descargar dentro de la Agencia Nacional de Tránsito. Es lo que regula, ¿no? Ok. Vamos mucho más acá. Ok, los reductores de velocidad. Son elementos reformados
geométricos, de materiales de pavimentos, dispositivos construidos o fijados en la calzada, que sirven para disminuir la velocidad de diseño y operación a velocidades más bajas y seguras, para proteger a los peatones sin llegar a la detención o parada total del vehículo. También para desincentivar la utilización de ciertas vías por seguridad. Mire, aquí la normativa INEN es clara, ¿sí? Nos indican que son de materiales de pavimento, sea en este caso pavimento flexible o sea en este caso pavimento rígido. ¿Cuál es el pavimento flexible? El asfalto. ¿Cuál es el pavimento rígido? El hormigón. ¿Sí? Aquí no nos dicen que es de plástico. Aquí no nos dice que son esos separadores viales que a lo mejor en algunos locales comerciales lo utilizan como reductores de velocidad. Que si ustedes han pasado, hay un separador vial, que ya mismo le enseño una foto, la puedo enseñar aquí una foto, donde se lo utilizan como reductores de velocidad, no solamente en locales comerciales, también en algunas urbanizaciones, ¿sí? Donde no genera ese tipo de descanso del vehículo, ¿sí? Hace un golpe brusco, dañando incluso el vehículo y no genera como tal. Aquí dentro de la normativa mismo lo dice. Bueno, hay resaltos solos y hay resaltos con paso cebra. Ahora vamos a ver cuáles son los lineamientos que nos indica la normativa INEN como tal, que podemos realizar o poner un reductor de velocidad. Un resalto es un reductor de velocidad. Las recomendaciones técnicas generales de instalación de los resaltos. La distancia mínima de un resalto desde una intersección es de 20 metros. Si no se puede poner al principio de la intersección o en la boca calle, como le dicen algunos de ustedes. No se puede. Hay que medir ¿cuánto? 20 metros de distancia desde la proyección del bordillo, desde el punto de intersección. Por excepción, el resalto con paso cebra se podrá implementar en la intersección de la misma. La distancia mínima de visibilidad debe ser de 100 metros en zona urbana. 100 metros en zona urbana, ¿por qué motivo? Porque en la zona urbana el límite de velocidad es mucho menor y ahí sí podemos ponerlo a 100 metros de visibilidad. Es decir, que no hay una pendiente, que se puede observar a 100 metros. Una pendiente tanto horizontal, que es una curva, o una pendiente vertical, que es una loma. 100 metros en zona urbana y 150 metros en zona rural. ¿Por qué motivo 150 metros en zona rural? Porque la velocidad en la zona rural es mucho mayor. En este caso, nosotros tenemos que tener mucho más distancia y mucho más tiempo para el tema del frenado. La distancia entre reductores de velocidad y de existir varios no debe ser menores a 20 metros. No pueden estar seguidos. Y no tampoco mayores a 100 metros. La construcción de esto se debe realizar en todo lo ancho de la calzada, no a la mitad de la calzada. Tiene que basar todo lo ancho, considerando una distancia para el canal de drenaje dentro del diseño abajo, en la parte de abajo. Y ojalá lo podamos ver, están en las laterales como 15 centímetros que se deja para el tema del drenaje de agua. Debe utilizarse donde el 85 percentil de la velocidad superen el 10%, el 10 kilómetros por hora de velocidad. Las pendientes de vía no deben ser mayores al 8%. También hay que hacer un estudio. No se puede colocar un reductor de velocidad dentro de una curva pendiente. No se puede. Debe ser construido donde exista alumbrado público. Donde no hay alumbrado público, no se puede construir un reductor de velocidad. Aquí lo dice la normativa INEN, es claro. Se debe asegurar que la característica, un ratito, para que me vayan siguiendo. Aquí dice, aquí. Se debe construir donde exista un alumbrado público. Ojo, hay muchos errores técnicos dentro de nuestro cantón o algunos cantones que he visitado. Existen reductores de velocidad donde no existe alumbrado público. Se debe asegurar que las características de la vía sean las adecuadas para soportar los impactos. De no tener las condiciones, se debe primeramente diseñar y construir el pavimento. Se utiliza para limitar la velocidad a un máximo de 25 kilómetros por hora, es decir, que son más utilizadas, que ya vamos a ver, en donde haya mayor tránsito peatonal. Es decir, escuelas, colegios, iglesias, parques,
donde generen locales comerciales, donde generen bastante tránsito peatonal, ¿sí? Y que nosotros tengamos que exigirle a ese conductor que circule a 25 kilómetros por hora. Cuando no existe bordillo, es necesario construirlo para evitar el paso indebido, es decir, que las motos, no hay bordillo, construimos un reductor de velocidad, un resalto, y no hay el bordillo, no hay la acera, las motos simplemente lo evitan, o los mismos vehículos pequeños evitan y no pasan por el reductor de velocidad. Eso es lo que se genera, ¿no? En lo posible no se debe instalar en las transiciones desde el carril normal del tráfico. La construcción de los reductores de velocidad debe ser fiscalizada por la autoridad competente. Ahora vamos acá. La señalización de los reductores de velocidad debe marcarse en todo el elemento del color amarillo, con dos triángulos continuos de color blanco retroreflectivo sobre las dos pendientes de resalto, tanto en vías de un sentido como en vías de doble sentido. ¿Sí? La señalización complementaria de advertencia, es decir, la señalización vertical, cuando te indica 150 metros un reductor de velocidad, etcétera, a todos los resaltos, esta señalización advierte la presencia física de este tipo de reductor de velocidad. ¿Sí? Aquí ya tenemos un claro ejemplo, ¿no? Aquí ya podemos ver como tal, cómo se tiene que hacer un reductor de velocidad. Aquí lo tenemos, aquí. ¿Sí? Y aquí está todo el tema técnico. ¿Sí? Si algún día vamos a fiscalizar algún tipo de obras como tal, o tenemos que dar nuestro criterio como técnico en tránsito. Aquí lo tenemos. Guiémonos en esto. Bajémonos la normativa INE y aquí no es necesariamente ser ingeniero para saber que tenemos que guiarnos por la normativa INE. Sigamos. Bueno, estas líneas que están aquí se llaman líneas de contención, ¿sí? Se llama línea de contención donde generan que los vehículos les advierten para que vayan reduciendo la velocidad. Ok. Ahora vamos a ver. Resalto. Este dispositivo podrá utilizarse ¿dónde? Lo que le acabé de decir. En zonas escolares, en intersecciones con altos índices de accidentabilidad, basado en un informe técnico. ¿Dónde lo conseguimos? La Agencia Municipal de Tránsito. Los reportes de los partes por accidente de tránsito, sea con lesionados o fallecidos. En cruces donde es necesario proteger el flujo peatonal y en diversos tipos de vías donde indispensablemente se hay que disminuir la velocidad. Aproximadamente a no más de 25 kilómetros por hora, ¿sí? Ok. Si bien lo anterior muestra que este tipo de elemento constituye un real aporte al mejoramiento de la seguridad vial local, un correcto uso, miren lo que dicen acá, un correcto uso, aquí, un incorrecto uso, ubicación o construcción y uso de esto pueden generar impactos nocivos y contraproducentes como reasignación de flujo no deseado, demoras excesivas y lo más crítico que podemos hacer dando una opinión técnica de un resalto, un reductor de velocidad mal construido, mal diseñado, que se produzca un accidente de tránsito. Eso es lo peor que puede haber. ¿Sí? O sea, netamente esto se construye, se estudia para hacerlo, para reducir la velocidad y que esto reduzca los accidentes de tránsito. No es algo contraproducente o contradictorio que un reductor de velocidad hecho de manera técnica por nosotros o generado por opinión técnica de nosotros genera accidentes de tránsito. ¿Sí? Por ello se han desarrollado los criterios justificación, ubicación y especificaciones técnicas que se presentan a continuación. Ok, eso es lo que quiero yo llegarle a decir. Esto es lo más crítico. Esto es lo más crítico dentro de la señalización. Ya, la identificación de la necesidad en zonas escolares, parques infantiles, lo que le decía, residenciales, ingresos y salidas de estacionamiento, peajes y lugares públicos de alto flujo peatonal. Estos reductores de velocidad no deben ser instalados en vías y carreteras principales, en vías y carreteras principales de primer orden, ¿sí? De primer orden. Ya vimos la jerarquización de las vías. No se pueden o no se deben ser instalados en una vía rápida. No se puede. ¿Sí? Aquí lo dice. En vías arteriales y carreteras de primer orden, en curvas verticales,
ni horizontales. Curvas verticales, no lo omitan, ¿no? Curvas horizontales, la curva normal que conocemos. O en vías con pendientes mayores a 8%, ¿sí? Al 8%. Requisito para instalar un resalto, debe existir el requerimiento de la comunidad, no es netamente, es porque la autoridad sí como tal lo requiere, no, pongamos un reductor aquí, no. Tiene que haber un requerimiento de la comunidad, el flujo vehicular de la vía no debe ser menor de 500 vehículos. ¿Por qué? Porque es una vía de no mucho tránsito vehicular, es decir, no es de primer orden. Este dispositivo no puede ser instalado sin la autorización expresa escrito de la identidad de control competente según lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Es decir, si usted trabaja dentro de un departamento técnico, usted, futuro técnico en tránsito y transporte, va a ser el encargado, trabaja en un área técnica dentro de la planificación urbana, dentro de la movilidad de la ciudad, usted va a tener que generar una autorización expresa y por escrita para que se puedan construir este tipo de reductores de velocidad. Ahí viene la Dirección de Obras Públicas y le mandan un oficio, no le mandan la solicitud como tal, le van a requerir a la Dirección de Obras Públicas y se lo envían a ustedes. Tome, aquí está. Usted técnico, verifique si es que se puede ubicar o no se puede ubicar ese reductor de velocidad en forma técnica. ¿Y cómo lo vamos a saber? Aquí lo estamos reconociendo, ¿sí? Entonces usted va a ser el responsable de decir, sí, sí se puede, o no, no se puede. ¿Sí? Y no se puede, pero ¿por qué no se puede? Porque aquí lo dice. Porque nos estamos contradiciendo con esto. Y sí se puede, porque a lo mejor tiene todo, dentro de estos lineamientos, todo se va adecuando a lo que nos dice la normativa INE. ¿Y en qué nos basamos? En la normativa, netamente, ¿no? Este es nuestro librito que nos va a ayudar a salir de algunos problemas. Aquí están las dimensiones, es claro, no se puede construir dentro de otra dimensión. Aquí está, clarito, clarito, clarito. El ancho de 350 metros a 370 metros. La altura de 80 milímetros a 100 milímetros, es decir, 0.80 centímetros o de 1 metro. Con respecto a la calzada, largo depende del ancho, perdón, de 10 centímetros. Depende del ancho de la calzada y la pendiente máxima de ingreso y salida del 8%, ¿sí? Los materiales, se debe utilizar el mismo con el que se construye la calzada. Es decir, si hay una calzada que es de asfalto, de pavimento flexible, no se puede utilizar hormigón para hacer un resalto. Y si es de hormigón, la calzada o de pavimento rígido, no se puede utilizar asfalto para hacer un resalto. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, claro, aquí, materiales se debe utilizar el mismo con el que se controla la calzada. La ubicación, bueno, la ubicación se la determinará únicamente, la ubicación se determinará aquí. La ubicación se la determinará únicamente mediante el estudio técnico realizado por la autoridad competente, ¿sí? O sea, es decir, viene el gerente de la empresa pública de movilidad y usted como técnico le manda, no, yo tengo mi técnico, el gerente lo que hace es remitirlo a ustedes, ¿no? Realíceme un informe técnico si es viable o no es viable el reductor de velocidad en la calle cual y pascual. Y usted tiene que ir a hacer una inspección, verificar que haya todos estos lineamientos que le estoy indicando para dar el sí o el no de poder ubicar ese reductor de velocidad. Claro que ya la construcción como tal, usted da las especificaciones técnicas a la Dirección de Obras Públicas y ellos ya como tal lo construyen. ¿Sí? Listo, estimados estudiantes, por ahora eso es todo lo que le tenía que decir. Espero que les sirva de algo todo este tipo de explicaciones. Hemos terminado con la unidad número 3. Hemos hablado en la anterior clase sobre los estacionamientos, tanto en paralelo como perpendiculares, 30, 60, 45 grados, que también lo indica la normativa INE, ya lo hemos visto. También están cuáles son las especificaciones técnicas, cuáles son las dimensiones que debe tener, etcétera, etcétera, ¿sí?
Voy a tratar de subir esta normativa técnica al aula virtual para que la puedan descargar, los que no puedan descargar la de la Agencia Nacional de Tránsito, para que ustedes la puedan tener. ¿Sí? Aquí ya está el diseño como tal. ¿Sí? Aquí están las canaletas, donde ya se pueden dejar las canaletas, el ancho, etcétera, y cómo tiene que ser señalizado como tal. ¿Sí? Los colores y todo lo demás. Estimados estudiantes, eso es todo por la clase de hoy sincrónica. Hemos terminado. Por favor, ya voy a cerrar el tema de la asistencia. Al que no haya tomado la asistencia aún, Mi gente, buenas noches. buenas noches. Es que tengo un problema, no puedo ingresar al tema de asistencia, mi gente. No puedo poner la asistencia ahí. Me abre el link, pero no me carga. Ya. Ok. Listo. Ya le resuelvo el problema, Cabrera. Tranquilo. Con los Listo, demás, mi gente, muchas pues, gracias. cualquier situación, siempre las órdenes. Ya estamos en la unidad número 3. El día viernes ya vemos la unidad número 4. Ya va a estar subido el tema de la lección, que es el 10%. El tema de la nota 2, vuelvo y le repito, es considerado con el tema de las cámaras, es el otro 10%, y es uno de los componentes de calificación. ¿Sí? Voy a calificar esta de tres tareas. Una del 10%, dos del 10% y una del 20%. ¿Sí? De ahí tiene el examen del 40% y la lección, que es un 10% también. Eso es todo por mi parte. Pase bien, cuídense mucho. Nos vemos el día viernes a las 6 de la tarde.